8 de la mañana, 51 minutos. Abrimos la primera entrevista de esta mañana en el Día Internacional de la Mujer. Recibimos a Teresa Herrera, quien es socióloga, integrante de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, pero también integrante de la Cátedra de Género y Generaciones de la Universidad de CLAE. Bienvenida, Teresa. Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, tienes la primicia, porque la cátedra comienza su actividad oficial en abril. Tengo el honor de coordinarla y bueno, tienen la primicia porque la universidad decidió cumplir con la ley y transversalizar la perspectiva de género en todas nuestras actividades, programas, carreras. A contar de la importancia de tener esa mirada en todas las dimensiones, ¿no? Pero quisiéramos comenzar por preguntarte, bueno, ¿cómo llegamos en Uruguay a este 8M? Y con claroscuros, ¿no? Con claroscuros, sin duda alguna. Uruguay tiene una legislación de vanguardia. Yo recién vengo ahora de una reunión internacional donde mujeres de otros países me decían justamente cómo, qué importante todas las leyes que contamos en Uruguay, bueno, la ley de equidad, la ley de violencia basada en género, la ley de acoso sexual laboral, bueno, y toda la serie de medidas y, bueno, Uruguay siempre, habitualmente, es de los primeros que firma convenios internacionales al respecto, etc. Nos ven bien, desde afuera nos ven bien. Nos ven bien. Claro, desde adentro no nos vemos tan bien. En primer lugar, porque si bien es cierto todo eso, también es cierto que todas esas cosas no tienen como consecuencia políticas públicas y presupuestos acordes a esa legislación. Ayer lo decía Emiliano Rogido y comparaba con la ley de violencia basada en género, que tenemos leyes de vanguardia, pero después en la aplicación de esas leyes y sobre todo en el presupuesto que se otorga, no son aplicables. Exactamente, la ley fue votada hace casi 7 años y fue votada sin presupuesto. ¿Pero el extremo de decir que es letra muerta? No, yo no voy a decir que es letra muerta. Voy a decir que por eso puse énfasis en el tema de las políticas públicas. ¿Por qué? Porque no alcanza con hacer una ley. La ley implica sensibilizaciones, capacitaciones, presupuesto, en definitiva decisiones políticas, prioridades políticas. Y el problema es que esta temática, que le cuesta la vida a las mayores, violentamente las mujeres mueren por violencia basada en género. Y sin embargo, no hay una sistematicidad. Entonces, cuando tú me decís letra muerta, Alfredo, yo te digo, bueno, depende de quién te toque. Claro. Depende de quién te toque en la comisaría, depende de quién te toque en el juzgado, depende de quién te toque en la fiscalía, va a ser cómo te va a ir. Sin embargo, estoy pensando como en contramovimientos, sí. ¿no? Desde Cabildo Abierto se está promoviendo, bueno, cambios en la legislación de violencia de género justamente por considerar que las medidas cautelares son demasiado fuertes con los hombres. Y estoy viendo algo que publica hoy La Diaria en la usina de Percepción Ciudadana, que dice que la mitad de los varones encuestados considera que se ha llegado tan lejos en la promoción de igualdad de género que ahora se discriminan ellos. Bueno, eso se denomina neomachismo. Es decir, es como el discurso de, ay, muchachas, ya votan, ya trabajan, ya estudian. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? ¿No? Yo recién hablaba de una ley que no tiene presupuesto. Si esa ley no tiene presupuesto, esa ley no se puede implementar correctamente. La ley plantea que un máximo de 3 meses puede ser el tema sin resolución para separar, digamos, a la persona acusada de determinadas situaciones de violencia. Lo que ocurre es que como no hay equipos interdisciplinarios, como no hay un mecanismo aceitado, como no hay recursos, no hay defensores, no hay... Bueno, podría seguir con un montón de... Entonces el problema no es la ley, el problema es la implementación de la ley. Y por otro lado también hay mucho mito. Es decir, cuando se habla, por ejemplo, de denuncias falsas, no hay una sola evidencia de que haya denuncias falsas. Yo invito a quienes hablan de denuncias falsas que pongan los datos sobre la mesa. Y los datos sobre la mesa no están. Entonces, el plantear ese tipo de cosas, lo único que hace es no entender cómo es el procedimiento de la ley. La ley lo que hace es proteger.
Si hay una denuncia, lo primero que se hace es lo que se llama una medida cautelar. No es que se lo condena al señor, porque eso es lo que no se termina de entender. Lo que se hace es evitar que esa persona siga teniendo contacto o con la mujer o con las criaturas, en función del tipo de denuncia que se haya hecho, para proteger, para que ni un minuto más haya un riesgo de violencia. Si funcionara todo bien, eso en 3 meses tiene que estar resuelto. Tiene que comprobarse o no comprobarse, pero, a ver, hacer una denuncia es un calvario, muchachas. Hacer una denuncia, las mujeres que hacen denuncia no pasan bien. Son señaladas, tienen que ir a un lugar y al otro, pierden horas de su trabajo, son revictimizadas. Es decir, hay toda una situación tremenda, por lo cual es imposible pensar que alguien alegremente va a hacer una denuncia porque sí. Entonces, me parece que lo que tenemos que decir, y sobre todo cuando lo dice un partido político que tiene legisladores, es preguntarse si esa ley se está implementando de acuerdo con sus parámetros. No hay ley más incumplida que la 19.580. Tú decís que están dadas condiciones para probar eventualmente denuncias falsas. Si quieren, pero que las prueben. Porque, en definitiva, digo, no, hablan de las denuncias falsas. ¿Dónde están? ¿Cuáles son? Porque, digo, yo no conozco ninguna evidencia, ninguna estadística. Conozco estadísticas de otros países, sí. Las denuncias falsas nunca superan el 1%. Teresa, cuando se da cuenta, y hemos dado cuenta aquí de situaciones como el femicidio de Natalia Lagos, que una persona violenta, una joven con mucho miedo, termina siendo asesinada porque choca ese vehículo contra un peaje. ¿Qué reflexiones surgen? Bueno, nosotras hablamos muchas veces de la necesidad del cambio cultural, ¿no? Esa persona, evidentemente, digo, es una de las máximas expresiones de la violencia. Ni hablar cuando hablamos de la violencia vicaria, cuando se asesina a niños, niñas para agredir a su madre. La reflexión que nos lleva es que además cuando hay crónicas de muertes anunciadas, ¿no? Cuando hay denuncias previas, ahí es a lo que yo me refiero, que depende cómo te va con el sistema. Porque no hay una sistematización. Entonces pasan cosas como esta. ¿Qué tan lejos estamos de eso? Y eso es lo que yo te digo, es variopinto. O sea, hay lugares donde estamos ni que hablar en el interior, ni que hablar en el interior profundo. Si miramos las estadísticas vamos a ver que la mayoría de los femicidios se producen en el interior, no se producen en Montevideo. Las mujeres ahí tienen más dificultades de acceso. Hay un entorno cultural que de alguna manera sigue aceptando ese tipo de situaciones. Entonces, tenemos mucho camino que hacer en ese sentido y sobre todo me parece que en esa batalla cultural, en este momento estamos viviendo lo que ustedes hablaban al principio, un backlash, ¿no? Es decir, ¿qué es un backlash? Es un movimiento en contra. Esto de, bueno, las feministas, no sé qué, el movimiento... Bueno, yo siempre digo, si no hubiera habido feministas, ninguna de nosotras tres estaría acá. Estaría Alfredo seguramente con otros varones. ¿Por qué? Porque no podríamos votar, no podríamos participar, no podríamos trabajar, no podríamos estudiar. Nuestro dinero lo manejaría algún varón de la familia. Y eso hace nada más, hace menos de 100 años. Es decir, ayer. ¿Y por qué hay movimiento feminista? ¿Y por qué hubo movimiento feminista? Es que las mujeres tenemos derechos. Este año viene con gran impulso esto que viene promocionando, trabajando ONU Mujeres, que tiene que ver con la paridad en la representación parlamentaria. En la visión tuya como académica del tema, ¿qué importancia tiene esto como una cara más del poliedro que es el fenómeno de la igualdad de género? Sí, yo además de mi sombrero académico y del sombrero activista de la red, soy la representante de Uruguay en el mecanismo de seguimiento de Belén do Pará, de la Convención de Belén do Pará de la OEA, en el comité de expertas. Y la preocupación acerca de la política y de la participación política de las mujeres se vincula directamente con el tema de la violencia. ¿Por qué? Porque hay formas muy sutiles de ejercicio de la violencia que trancan, que impiden que las mujeres puedan acceder a los roles políticos.
¿Por qué pedimos una ley de paridad? Y pedimos una ley de paridad no porque, como diría una señora legisladora, estamos pidiendo prebendas o estamos pidiendo caminos más fáciles. Pedimos una ley de paridad porque no hay paridad. Porque de pique, es decir, cuando te dicen, por ejemplo, bueno, la ministra, sí, pero la ministra ¿de dónde partió? ¿Y qué es todo lo que tuvo que hacer? Es decir, las mujeres siempre tenemos muchas más trabas. Tenemos mayor responsabilidad en los cuidados, por lo tanto, para una mujer tener un hijo o una hija implica hacer un parate, cosa que para los varones no implica. ¿Sabes que ayer el presidente decía, y lo voy a leer textual, Sí. no es para quedar bien, pero la mayoría de las militantes mujeres sobrepasan en preparación, capacidad y muchas veces en comprensión a los militantes hombres? Ahora, cuando llegamos al final, llega el que tiene los votos. Esto dijo el presidente ayer. La única forma de asegurarlo para que lleguen efectivamente es la ley de paridad. Y claro, porque además el que tiene los votos es el que pudo estar 24 por 24, el que pudo quedarse hasta las 2 de la mañana tomando el whisky Bueno, para decidir las listas. El presidente decía eso, Claro, que que muchas se cosas se resuelven resuelven en asado. asado. Claro. Y no a las 9 de la ¿verdad? mañana, que es el horario que la O a mujer las 9 puede de la dejar al mañana hijo en pueda el llevar al colegio. hijo al colegio. Entonces, el tema es que hay todo un montón, eso yo hablaba de las violencias sutiles. El año pasado nosotros, a través de la Universidad Clay, estuvimos haciendo el programa de capacitación de mujeres, de fortalecimiento de mujeres políticas. Y las mujeres de todos los partidos decían exactamente lo mismo. Me mandan a hacer el café, cuando voy a hablar es el momento que eligen para mirar el celular, voy a hablar y me callan, no me escuchan. Entonces, todas esas son violencias sutiles que hacen que en la dinámica diaria de los partidos políticos las mujeres siempre estén como un paso más atrás que los varones. Por eso es necesaria una ley de paridad. Porque ustedes fíjense lo que pasó con la otra ley. La ley que decía que 1 de cada 3 obligaron a renunciar mujeres a sus cargos para ocupar los varones. Porque de fondo esto es un problema de poder. Vamos a no engañarnos. Claro, Los varones subyace tienen esto con mucho miedo de con que perder van a el llegar poder. mujeres sin méritos a lugares de toma de Así, decisión. ¿y los varones llegan con méritos? ¿Qué garantía tenemos de eso? Es decir, no se trata de que las mujeres van a siempre llegar tiene sin que estar méritos. probando sus Las capacidades. mujeres y su siempre tenemos que estar formación. probando, ¿verdad? Las mujeres siempre tenemos que estudiar más, tenemos que aprender más, tenemos que saber más hacer cosas. Siempre tenemos que estar rindiendo examen. A los varones nadie les pregunta si estudiaron para eso, si están capacitados, si pueden... Y bueno, podríamos hacer un panorama importante de gente que está en roles que uno se pregunta, ¿y cómo llegó acá, no? Entonces, en realidad, me parece que lo que es no entender que los puntos de partida son distintos. Hay algunos dibujitos muy interesantes del sistema de Naciones Unidas donde uno ve la carrera de alguien que va a correr carreras, ¿no? Entonces, las mujeres están de taco alto, con los pañales adelante, la ropa, los carritos de bebé, y los varones tranquilos con sus championes, ¿no? Es decir, son dibujitos que grafican muy bien cuál es el tema de las carreras, valga la redundancia, de varones y de mujeres. Teresa, y en esa línea me gustaría, por lo menos en esta jornada de reflexión, entender por qué es necesario que las mujeres estén representadas a la par de los hombres a nivel parlamentario. Por los temas, por las sensibilidades, por las formas, porque se necesita para qué. La sociedad, ¿por qué las necesita ahí? Bueno, lo que pasa que es como dice la frase de ONU Mujeres, más mujeres, mejor política. ¿Y por qué mejor política? Porque es cierto, las mujeres vemos cosas que los varones no ven. Así como los varones también, no les voy a decir. Y vemos cosas conjuntamente también. No se trata que las mujeres podemos ver solo cosas de mujeres. Pero también es cierto que las mujeres tenemos una mirada distinta hacia determinados problemas, hacia determinadas situaciones, entendiendo realmente cuáles son los aspectos de la vida de la gente que tienen importancia. Voy a decir algo concreto. En nuestro país, lamentablemente, la pobreza tiene cara de mujer, de niña, de niño y de adolescente. Las cifras que tenemos de pobreza infantil son escandalosas comparativamente con nosotros mismos, comparativamente con lo que es la pobreza de otros tramos etarios. Y ahí es donde podemos ver claramente cómo es la situación en general de las mujeres. Las mujeres pobres, las mujeres que no alcanzan un sistema de capacitación y sosteniendo a sus hijos porque están solas,
Son hogares que yo siempre digo no son monomarentales, no son monoparentales, son monomarentales justamente. Uno mira las estadísticas y ve que el 90% de los hogares con adulto referente mayor son mujeres. Entonces, las mujeres, evidentemente, solo por ese aspecto somos más necesarias en política. Miremos a la diputada Lustenberg batallando con su proyecto, ¿verdad? Que no se lo vota a nadie, o sea, ahora recién se lo han empezado a votar, porque esto no tiene un problema solo de color político. Hay algunos partidos que parecen tener un discurso más proclive. Bueno, hay proyectos pero, ¿y los hechos? que han sido tomados para la burla, como la canasta menstrual, que muchas veces no se logra entender la importancia que tienen determinados sectores de la población. Pero en el bolsillo de las mujeres, en la cartera de las mujeres, el comprar las toallitas higiénicas, no hablemos de tampones, ¿no? Valen casi 300 pesos. Por eso, el comprar las toallitas higiénicas, todo lo que significa el menstruar, es un impuesto, es cierto. Y ese reconocimiento, además, yo digo, me parece que a veces Uruguay, así como es muy avanzado en la legislación, a veces en algunas cosas del discurso tiene como figurines atrasados. Porque fíjense, yo acabo de ver un estudio muy interesante del Banco Mundial. A ver, ¿alguien puede sospechar que el Banco Mundial es trasnochado, feminista a ultranza, de izquierda? Un informe del Banco Mundial que es lapidario acerca de la situación de las mujeres en el mundo y cómo el problema de la violencia hacia las mujeres, 1 de cada 3 mujeres en el mundo es víctima de violencia. Entonces, digo, tenemos que empezar a mirar con otra cabeza y sobre todo tener claro que esto no es una lucha tampoco, no es una pelea abrazo Sin embargo, partido, ¿no? se señala una vez y otra también en nuestro país que el término, ¿no? Perspectiva de género es sesgado políticamente, que el feminismo se ha politizado. De hecho, hay muchas mujeres políticas que deciden no participar de la marcha, que sí lo hacían antes, justamente por señalar que el movimiento feminista se ha politizado en nuestro país. ¿Cómo lo ves tú eso? Bueno, yo diría que el movimiento feminista, como todo movimiento, tiene alas. Yo a veces, yo lo digo sonriendo. ¿Por qué lo digo sonriendo? Porque hace 30 años atrás, el 8 de marzo, éramos 4 locas las que salíamos a la calle. Entonces, en realidad, ese movimiento masivo, con mujeres de todos los colores, con expresiones diferentes, etcétera. Y bueno, y sí, es como la sociedad misma. Al haberse masificado, y tiene distintos sectores. Yo no creo que haya solo un feminismo. Hay feminismos. Lo que sí es muy importante es converger. Hay un término hermoso que es la sororidad, que es la hermandad entre las mujeres, y que implica que las mujeres, aún pensando en distintas ideologías, tenemos que tener claro que hay temas, estos que estamos hablando, que son comunes a todas. El ganar menos salario, el no llegar a los cargos más altos, el no tener en otros niveles acceso a la educación, el tener que ocuparse de los niños, de la tercera edad, de las personas con discapacidad. Todas esas cosas nos unen a todas las mujeres. ¿Pero no entendés que se ha politizado demasiado, por ejemplo, la marcha del 8M, los reclamos en el 8M? Yo creo que ahí hay... A ver, creo que esto que estábamos hablando al principio, muchas veces la falta de respuestas, el frustrarse, el sentir que somos atacadas por el hecho de decirnos feministas, todo eso genera también, porque a veces se ve del lado ese, pero no se ve del otro lado. Las agresiones que sufrimos permanentemente, las mujeres que militamos, que trabajamos en estos temas, basta ver las redes. Y las mujeres políticas también. Las mujeres políticas, lo que reciben de todos los colores, solo por el hecho de ser mujeres. Pero por eso creo que la pregunta va por un lado de... Sí. ¿Hay que dejar de ir a la marcha si no se es feminista de izquierda? Y lo consulto porque es la decisión que se ha adoptado la vicepresidenta, que habitualmente participaba, la directora de InMujeres. Sí. Yo creo que no hay que dejar de ir a la marcha. Yo creo que es el espacio de todas las mujeres. Y creo que si hay alguna desubicada que hace alguna situación, y bueno, es por esto que yo digo, ¿no? Porque hay un abanico, un amplio espectro
donde podemos hablar de los feminismos y no solo de una forma de feminismo. Pero a mí me parece que todas tenemos que participar de la marcha, porque todos estos temas que estamos hablando los tenemos en común, no importa cuál sea la ideología partidaria que tengamos. ¿Dónde quedan los derechos de los niños y las niñas en la lucha feminista cuando muchas veces desde el otro lado también se señala, bueno, no vemos mujeres movilizarse cuando matan niños, etcétera? Por favor, si no nos movilizamos. Yo recién hablaba temprano de la violencia vicaria, ¿no? De cuando se mata a niños y niñas para agredir a la madre. Hemos sacado ahora con estas situaciones, la red ha sacado un comunicado muy duro que ha sido muy criticado con el tema del niño que fue y los niños que fueron baleados en la boca de pasta base. No es verdad que no nos pronunciamos cuando le ocurren cosas a los niños. E incluso en la plataforma de una de las organizaciones feministas se está pidiendo la derogación justamente de la ley de corresponsabilidad en la crianza porque se considera, y eso nosotros la compartimos también, se considera que vulnera los derechos, y lo ha dicho UNICEF, no lo hemos dicho solo nosotros, ¿no? Vulnera los derechos de los niños y las niñas, ¿no? Es decir, el riesgo de que una criatura que sufre abuso siga estando con su abusador, con esa ley, es altísimo. ¿Compartís que se haya resuelto hacer un paro para acompañar hoy la marcha? Sí. El origen de este paro empezó en Islandia. Y justamente se hizo, claro, no en todos los países se logra hacer con la efectividad que fuese, pero se hace para visibilizar lo que las mujeres hacemos. El hecho de que las mujeres paren, de alguna manera lo que dicen también los eslóganes, ¿no? Si las mujeres paran, se para el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotras hacemos el 70% del trabajo no remunerado. Entonces, fíjense, si las mujeres no estamos, los niños van a la escuela, van al médico, comen, están siendo atendidos, bueno, y los trabajos también. En este momento, si bien nosotros somos solo el 50% del trabajo, no, los hombres son el 70%, pero de todos modos, digo, es la forma de visibilizar qué es lo que las mujeres hacemos y qué pasa en un mundo sin mujeres. Muy bien. Teresa, muchas gracias por estos minutos. Por favor, gracias a ustedes por recibirme. Sabemos que tenés una agenda apretada hoy y queremos respetarla. Sí, tengo un periplo mediático importante. Día complejo hoy. Complejo. Muchísimas gracias.